Vez más juntos. Sean todos bienvenidos a esta nuestra última reunión del 2023. Gracias a Dios que estamos aquí este día. Vamos a ver un tema que nos va a servir para reflexionar sobre la vida que llevamos en Cristo. Es un tema que está fuera de todo contexto de lo que normalmente o usualmente hacemos, ¿no? Normalmente tomamos un libro de la Biblia y lo estudiamos por completo. Hemos terminado recién el libro de Daniel. Si Dios nos permite, el próximo año, o sea, el próximo domingo, vamos a iniciar el libro de Proverbios y nos vamos a ir con cada uno de los capítulos del libro de Proverbios. Pero el día de hoy vamos a utilizar este tiempo tan especial para ver Dios y la idolatría. Un tema bastante interesante, complejo, un tema que creo que es muy esencial en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ver qué dice Dios acerca de esto. El primer mandamiento de Dios en la ley es algo serio a considerar, que se encuentra en el libro de Éxodo. Así que acompáñenme por favor a la primera escritura del día de hoy, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20 es a donde el Señor nos muestra el inicio de lo que son los mandamientos que Dios da. Y el capítulo de Éxodo, el capítulo 20 de Éxodo, versículo 3 dice lo siguiente. Y este va a ser nuestra plataforma para iniciar lo que el día de hoy vamos a ver. Dice Éxodo 23, no tendrás dioses, y llamo su atención a que cuando se refiere a dioses ajenos, cuando se refiere a dioses que no son el Dios de la Biblia, siempre va a aparecer con la D minúscula. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que está implicando aquí esta escritura es que Dios está en todos lados. ¿Cuántos saben que Dios es omnipresente? Que Dios es omnisciente. Dios sabe todo. Dios está en todo lugar, y lo que implica aquí es que Dios en su omnipresencia nos está diciendo, no hay nada que tú hagas que yo no sepa. No habrá nada en tu vida que tú hagas que yo no vea. Entendiendo esto, cada vez que nosotros sustituimos a Dios por un ídolo, es como si el amante, o es como si el esposo pusiera la foto del amante en la cabecera de la cama. Para que cada vez que la esposa despertare, viere la foto del amante en la cabecera de la cama. Así de grave, así de explícito pudiera ser, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos un Dios ajeno, cada vez que nosotros sustituimos al Dios de la Biblia por algo, y platicaba con mi esposa y me decía, pero, o sea, en realidad, ¿a qué se refiere con la idolatría? Todo lo que sustituye a Dios. Y ese todo es una gama muy amplia, ¿no? Puede ser la televisión, puede ser la música, puede ser el fútbol, puede ser el trabajo, puede ser así una serie de cosas increíblemente extensas. Y cada vez que nosotros sustituimos a Dios por cualquier ídolo, es como si pusiéramos la foto del amante en la cabecera de la cama. Imagínate, recuerda que en la presencia de Dios, Él todo lo ve, Él todo lo sabe, todo lo que hagas, todo lo que tú incluso pienses, lo vamos a hacer ante la cara de Dios. Y aparte de eso, con Dios morando en nuestro corazón. Porque déjame decirte que el estudio de la palabra del día de hoy no está dirigido a personas que no conocen de Dios, sino a personas que conocemos de Dios. Dice 1 Corintios 6, versículo 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo,
porque Dios los ha comprado por un precio, así que con su cuerpo honren a Dios. Y la siguiente pregunta no tiene que ser contestada, tiene que servir para reflexionar. Y está dirigida a nosotros los cristianos. ¿Acaso es posible que un verdadero creyente tenga un espíritu de idolatría? La respuesta es un rotundo sí. De hecho, te diría que es muy común, pero tenemos que ver a qué se refiere o a qué nos referimos con un espíritu idólatra. La idolatría, amados, tiene su raíz en una cosa: en buscar nuestros propios deseos, en algo que tú anhelas, en algo que tú quieres, y eso cobra o domina tu vida. Y busco a este Dios, con D minúscula, que no existe, que no es real, pero lo venero, lo adoro, le doy una ofrenda para recibir lo que deseo. Ahora, obviamente la idolatría tiene su raíz en la decepción, en la falsedad, pero cuando deseamos algo profundamente, nuestros deseos nos van a costar ser engañados por el enemigo. Y vamos a estudiar el tema de la idolatría del Salmo 115. Ahí nos vamos a estacionar en el Salmo 115 y vamos a ver uno por uno los versículos que tiene. Así que en el Salmo 115 veremos que hay una sección que nos habla de la futilidad, o sea, de lo inútil que es o que son los ídolos. No son nada, no pueden contemplar nada, son inútiles, y es inútil confiar en ellos. Y esta situación de los deseos de creer y de someterse a esta práctica idólatra es algo que nosotros debemos considerar en nuestra vida como algo serio. Nuestra nación es una de las naciones más idólatras que existe. Es más, vivimos en una ciudad, no sé si usted lo ha contemplado, donde nuestras colonias están catalogadas por santos, ¿no? Santa Leticia, San Nicolás, San Miguel, ¿no? San Cayetano, no sé qué tantos santos o santas hay, ¿no? Y podemos darnos cuenta que el trasfondo que existe en nuestra cultura es un trasfondo religioso, pero hay una mezcla ahí de idolatría, donde los conquistadores llegan y dicen, estos son unos idólatras, pero nada más, ¿qué hicieron? Cambiaron una cosa por otra, porque ni siquiera el evangelio real lo predicaron, sino que impusieron su religión, hicieron arriba de las pirámides, construyeron las catedrales y sustituyeron la idolatría que ellos tenían por unos ídolos por otros ídolos. Y crecimos en esta cultura que tenemos pensando que eso que hacíamos estaba bien. De hecho, usted y yo conocemos gente que tiene un trasfondo religioso basado en esas creencias que dicen, yo me muero, yo nací católico, yo me muero católico. Gente que dice, que a mí me ha platicado y que me ha dicho, yo prefiero ver a mi hijo muerto ahí en la calle, vomitado y todo mal, alcoholizado, a que se convierta en cristiano, mejor que se muera así. O sea, a ese grado. Esta situación de la idolatría es algo serio. Gente que dice, yo me voy a ir de rodillas, yo voy a ir caminando, yo voy a ir en bicicleta, yo voy a viajar en la noche, bueno, y una serie de cosas con tal de conseguir lo que yo quiero. ¿Cierto? ¿Conoce usted a alguien? Yo conozco a personas así. Es como una transacción de negocios. La adoración falsa está basada en falsedades porque los ídolos no pueden lograr nada. Vamos a ir al Salmo 115, versículo 1, y empieza con algo bien interesante el Salmo 115, versículo 1, diciendo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre
da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. La implicación es esta. Queremos que Dios se mueva. Amén. Queremos que Dios haga algo. Pero ojo, porque es más, y como se los dije, está dirigida a los cristianos. Muchos de nosotros traemos un chip o venimos de una enseñanza a donde se nos ha dicho que como somos hijos de Dios, tenemos todo a nuestro favor. De hecho hay hasta calcomanías, ¿no? Las princesas de Dios, dicen algunas. Y la princesa de Dios no se agacha porque se le cae la corona, dicen otras, ¿no? O no te metas conmigo porque mi papá es Dios, ¿no? Conocí una persona que me decía, hay una persona que me debe dinero, no saben el problema que se metió porque mi papá es Jehová de los ejércitos y no sabe cómo le va a ir si no me paga. Yo decía, wow. Pero aquí leemos en el Salmo que dice, Señor, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. La implicación es, queremos que Dios se mueva, pero no de acuerdo a nuestros deseos, no en base a lo que nosotros creemos. Aquí el salmista nos enseña que es de acuerdo con la voluntad de Dios, lo cual es bueno, lo que debemos desear, lo que debemos buscar, y por eso dice, no a nosotros, y lo repite 2 veces, al principio y al final ahí. La misma versión de este mismo capítulo y de este mismo versículo, en una versión distinta, Señor, nosotros no merecemos recibir ningún honor. Todos los honores deben ser ¿para quién? Para ti. Solo tú debes recibir la gloria por tu amor, por tu fiel amor y tu lealtad. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, dice la versión Reina Valera, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Esta pequeña expresión de no a nosotros, me permite ver algo preocupante para el nuevo creyente que es iniciado en una doctrina falsa. La doctrina que dice, pídele a Dios lo que quieras en el nombre de Jesús y te lo dará. Y si bien es cierto que así dice la Escritura, en el nombre de Jesús también es cierto que debemos pedir de acuerdo con su voluntad y no con la nuestra o por la nuestra. Se los platiqué y se los he platicado en otras ocasiones. Gente que escribe en un sobre y dice, Señor, te doy mi diezmo, te doy mi ofrenda, pero revélame el melate. Dame el número ganador de este sorteo de la Lotería Nacional. O sea, ¿tú realmente crees que Dios está interesado en hacerte rico? O sea, ¿tú realmente crees que Dios está interesado en cumplir tus deseos? Porque a veces creemos que es como la lámpara, ¿no? Que la frotas y sale el genio y dices, mira, yo deseo. No es así. Entonces debemos nosotros tener cuidado incluso cómo le presentamos el Evangelio a las personas, porque a veces le decimos a las personas, tú ven a la iglesia y todo se va a resolver. Tú ven a la iglesia y tu matrimonio va a estar mejor. A ver, dime dónde está eso aquí escrito. Dime dónde dice la Escritura que cuando tú vienes a la iglesia todo va a estar mejor, tu salud va a estar bien, tus hijos van a obedecer, tu esposo te va a tratar mejor. Dime dónde lo dice de esa forma. No lo dice así. Lo que le enseñamos a la gente cuando decimos eso es, Señor, que se haga lo que yo te estoy pidiendo, no tu voluntad. El mismo Jesús enseña este principio en Lucas 22:42 cuando dice, Padre, líbrame de esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces la próxima vez que tú y yo oremos a Dios y le digamos, Señor, apenas estaba escuchando un pequeño, le llaman reels, ¿no? Esos videos cortos que hay, que decía la persona que estaba enseñando, decía, es bien importante que nosotros entendamos este principio. No es lo que nosotros
queremos, es la voluntad de Dios la que debemos de buscar. Porque no es nuestra voluntad, dice el mismo Jesús, que se haga tu voluntad, no la mía. Romanos 12:2 dice, y lo voy a leer en 3 versiones diferentes, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate lo que implica. Implica que no te conformes, te transformes, renueves y compruebes. Voy a leer la misma versión voy a leer la misma escritura en otra versión. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y agradable, aceptable y perfecto. Luego, otra versión de este mismo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Esto qué quiere decir? Que si el mundo te dice algo, no porque el mundo lo dice o porque el mundo lo haga, dices, pues ya, no. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Pero para poder llegar a hacer esto necesitas no pensar como el mundo, necesitas cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de vivir para llegar a conocer la voluntad de Dios. Solamente a través de esta renovación, el cambio de manera de pensar es que va a llegar. Poder entender que cuando le pedimos algo a Dios, debe estar de acuerdo con su voluntad. Por supuesto, tú puedes pedirle a Dios que sane. Por supuesto, tú puedes pedirle a Dios que te provea. Claro, ¿está dentro de su voluntad? Sí. ¿Usted y yo alguna vez ha dicho, si Dios quiere? ¿Lo ha mencionado? Si Dios quiere, haremos esto. Pero ojo, porque cuando llegue ese momento, o cuando llegue o se cumpla ese lapso de tiempo y no pasa lo que tú dijiste, no te enojes, no te frustres, porque tú mismo dijiste si Dios quiere. Y si no pasa, si no sucede, entonces Dios no quiso. Y si Dios no quiso, entonces tú dices, bueno, pues es la voluntad de Dios, no quiso. Porque a Dios no le podemos hacer la manita de puerco, ¿verdad? O de cochino. Se trata de lo que Él quiere, no de lo que yo deseo. En otras palabras, al acercarnos a Dios, debemos hacerlo con una actitud de ponernos a sus deseos, no a nuestros deseos, y que se haga lo que Él quiera. Adorarlo a través de nuestra obediencia, no poniéndolo de manera egoísta, porque Él en su gran bondad nos da su amor, su misericordia y todo. Pero miren, Dios es tan bueno que Él dice en el Salmos 37, versículo 4, lo siguiente, que ahí es a donde está la clave. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pero esto implica algo. Voy a leer el mismo Salmo 37, pero me voy a regresar un versículo y voy a añadir uno más. El versículo 3 del Salmo 37 dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Entonces aquí hay una serie de situaciones. Si yo confío en otras cosas, yo estoy adorando a otros ídolos.
Si tú confías en tu capacidad, en tu dinero, si tú confías en tu juventud, si tú confías en lo que tú quieras que no sea Dios, estás cayendo en idolatría. Pero entonces ¿qué hago? Bueno, lo que tienes que hacer es, como dice el Salmo aquí, confía en el Señor, haz el bien, vive seguro en la tierra y prosperarás. Y luego el versículo 4 dice, deleítate en el Señor. Y Él, cuando tú te deleites en Él, te va a conceder los deseos de tu corazón. Y es que, ¿sabes qué? Cuando nos deleitamos en el Señor, cuando aprendemos a amar al Señor y a deleitarnos en Él, los deseos de nuestro corazón se convierten en los deseos de Él. Porque no puedes deleitarte en el Señor y decir, Señor, yo te amo y me gozo estar en tu presencia. Ay, pero que se muera mi vecino. No, eso no es de parte de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. O sea, cuando tú te deleitas en el Señor, aprendes a tener ese mismo sentir. Luego el versículo 5 es, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y la palabra, la raíz de la palabra deleitarse, delicere, habla de algo delicioso, algo que produce algo que disfrutas mucho. Seguramente tú te has deleitado en algo. O sea, a lo mejor en alguna comida, no sé, a lo mejor cuando yo puedo pensar en mis nietos, cuando llegan mis nietos o cuando los nietos, para mí la edad que me pueden encantar los bebés son de 8 meses, ¿no? Cuando no son tan frágiles, porque cuando están pequeñitos, recién nacidos, ¡uy! Lo tratas así hasta con cuidado. Pero ya cuando están así más rellenos, ya los agarras y los abrazas. Esa edad a mí me puede fascinar. Me deleito yo con mis nietos cuando tenían esa edad. Lo disfrutas mucho. Si te deleitas en el Señor, entonces Él va a conceder los deseos de tu corazón. Pero si solo lo buscamos cuando estamos en problemas y quieres que te dé todo lo que tú le pides, pues no has entendido lo que Dios quiere de nosotros. El principio es da al Señor y en consecuencia Él te da a ti. Confía en Él, haz el bien y entonces... Porque si pones atención a lo que acabamos de leer, te dice, confía, haz el bien y entonces, deleítate y entonces Él te concederá. Entrega lo que haces, confía y entonces Él te ayudará. O sea, siempre hay una consecuencia, ¿no? Cuando leemos ahí en el Salmo 115, sino a tu nombre da gloria, me regreso al Salmo 115, versículo 1, hablamos de que el nombre de Dios es el sinónimo de su carácter. Así que deseamos que Dios actúe de acuerdo con su carácter. ¿Por qué? Porque todo lo relacionado con Dios es perfecto. Todo lo relacionado acerca de Dios es deseable. Por lo tanto, su voluntad debe ser deseada por nosotros. De eso se trata la fidelidad. Cuando decimos, sino a tu nombre da gloria, existe esa relación inherente entre el carácter y el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios revela su gloria. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es, no es lo que yo quiero, es lo que tú representas, es lo que tú eres. Eso es lo que yo busco. Se lo he dicho en otras ocasiones, Dios es bueno cuando no nos da, como cuando nos da. Dios es bueno cuando sana a alguien, como cuando no lo sana. Es difícil de entenderlo, a veces es difícil, pero así es. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Por tu misericordia, por tu verdad, es una relación entre la misericordia y la verdad. De hecho, vemos estas dos palabras juntas en muchas escrituras. De hecho, cuando la misericordia de Dios actúa en una persona, esa persona es conducida a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios se relaciona con su voluntad y su carácter.
Pero solo por medio de la misericordia de Dios es que tengo acceso a esa verdad. Porque sin la misericordia de Él no puedo. Si Dios no ha tenido misericordia de nosotros, no ha abierto nuestros ojos. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, nos conduce a su verdad, a su palabra, y entonces empezamos a conocer esa verdad, a entenderla, a desearla. Así que la misericordia de Dios es la cimentación. En otras palabras, la gracia, el favor de Dios para ti y para conmigo nos ha conducido a esa verdad, que es su palabra, que es su Hijo Jesucristo. Así que para que se pueda manifestar esa verdad, tiene que haber esa misericordia. Salmo 115, versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Aquí debemos entender que esta escritura habla de personas que no tienen una relación del pacto con Dios. Y vemos la distinción entre los judíos y los gentiles, y eso está bien, pero entendamos la implicación. Puede existir un judío que no quiere nada con Dios, que no es importante para la persona, la revelación, su palabra, identificarse, o una persona, como las hay muchas, y la diferencia es ese pacto que trae el cambio en nuestras vidas. ¿Por qué han de decir las personas o la gente dónde está ahora su Dios? Al parecer hay personas que no ven la actividad de Dios en los hijos de Dios. ¿Qué sucede? No sé si te ha pasado a ti, pero de repente hay personas que cuestionan a nuestro Dios y dicen, pues no que eres cristiano, pues no que tu Dios esto, pues no que tu Dios aquello. El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en el cielo y todo lo que hace, y todo lo que Él, y hace todo lo que le viene en gana. Está bueno este versículo. En otras palabras, a Dios no le dice nadie qué tiene que hacer. Aquí vemos que el salmista nos dice que la respuesta a la pregunta de los gentiles es que Dios está en el cielo y hace lo que le viene en gana. Esto tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Si Dios quiere, lo va a hacer. Si Dios no quiere, no lo va a hacer. Pero yo soy hijo de Dios, sí. Pero eso no quiere decir que te va a dar siempre todo lo que tú quieras. Pero es que sí, pero Dios es Dios soberano y hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere. Punto. Enfatiza la voluntad de Dios. Versículo 4, los ídolos de esas naciones son oro y plata y productos hechos por manos humanas. Se está haciendo la comparación. Cuando los gentiles dicen por qué, o la gente, cualquier persona dice, pues no, ¿dónde está tu Dios? Bueno, espérate, Dios está en el cielo y Él hace lo que Él quiere. Pero los ídolos de esas naciones, de esas personas que no tienen ese pacto con Dios, son oro y plata, productos hechos por sus manos humanas. Y aquí podemos ver esta dicotomía, esta partición. ¿Vas a escoger al verdadero Dios soberano que reina desde el cielo y te sometes a Él, o vas a involucrarte en idolatría? Porque solamente a través de la fe en Dios, el Dios de Israel, a través de nuestro Mesías, que es Cristo, es que vamos a causar esa diferencia. Pero si no, eso en lo que nos convertimos es en idólatras. ¿Vas a confiar en esos ídolos hechos por manos de hombre? ¿O vas a confiar en el Señor? Y luego viene del versículo 5 al versículo 8 del Salmo 115 lo siguiente. Una descripción de: tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden caminar. No sale sonido alguno de su garganta. Así quedarán como esos ídolos los que los hacen y los que creen en ellos. O sea, en nada. ¿Alguna vez ha leído el libro de Eclesiastés? O por lo menos lo ha visto en la Biblia, ¿cierto? El libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, habla de la búsqueda de algo inútil. Él dice que cuando buscamos algo debajo del cielo, que realmente lo que está diciendo cuando hace esa expresión es buscar algo apartado de Dios,
Porque lo que debemos de buscar está en el cielo, que es el Dios del cielo. Cuando buscas algo debajo del cielo, es decir, espérame, o sea, Dios está allá, yo voy a buscar algo aquí. Y hacemos lo que queremos, incluso en el caso de Salomón, que obtuvo lo que buscó, porque si lees el libro de Eclesiastés, Salomón dice, yo me di todo lo que quise. Quise hacer esto, lo logré. Quise hacer aquello, lo logré. Busqué esto y lo conseguí. Hice esto y construí y esto y aquello. Y tú lees todo lo que él hizo. Cumplió todos los deseos. Y así algunas personas están en su búsqueda de querer alcanzar todo lo que están deseando. Pero si tú logras todo de acuerdo a tu voluntad, lo que tú crees que es bueno, lo que crees que te hará feliz, no te dará satisfacción, te va a dejar vacío. Es lo que dice el libro de Eclesiastés. Salomón dice al escribir el libro, desde una perspectiva de confesión, dice esto: yo era el rey, tenía entendimiento, tenía sirvientes, tenía lo que deseaba, logré lo que quería. Y dice, lo logré todo y al final me di cuenta que todo era inútil, vanidad. Perseguí todo y al final me di cuenta que todo era inútil. Nada le trajo satisfacción, porque dice que se dio cuenta de que todo era temporal. Puedes tener una mejor casa, eventualmente yo conozco gente que se ha dedicado a construir, que se ha dedicado a hacer, que se ha dedicado a obtener. Me llamó mucho la atención un video de un hombre. De manera de reflexión decía, me dediqué a trabajar muchos años de mi vida para darle a mi familia todo lo que necesitaban. Cuando logré darles todo lo que necesitaban, casa, carrera, coches, viajes, dinero, todo, y dije, ya, ahora sí ya, busqué a mi familia ya no estaba. Me dijeron, cuando te necesitamos no estuviste. Lo más importante era que tú estuvieras y no estabas porque estabas trabajando. Pero yo estaba trabajando para ustedes. Pues sí, pero lo que nosotros queríamos era que tú estuvieras con nosotros. Cuando te dedicas a tener una mejor casa, ¿sabes qué va a pasar? Vas a construir un palacio, una cosa impresionante, bellísima y todo. Y te dedicaste toda tu vida, vas a llegar cansado, viejo. Ya no vas a disfrutar tanto tu casa, ya, ay, es muy grande, la hubiera hecho más chica. Ay, todo este espacio, hay que limpiar todo. ¿Entiende lo que le digo? Va a ser como una carrera que al final digas, ay, ya obtuve todo esto, ¿y de qué me sirve? Te vas a morir, ¿sabes qué va a pasar? Va a pasar a manos de otro. Apenas leía yo una narración que decía que un hombre ya de edad reunió a toda su familia y se los llevó de viaje. A sus hijos, sus nueras, sus nietos, su esposa, a todos se los llevó a París. Y que entre todos sus hijos había uno que era bien tacaño. Y que cuando estaban cenando allá en París, el hijo le dijo, oye papá, ¿y cómo vamos a pagar todo esto? O sea, va a ser mucho, el viaje, los hoteles, todo esto, ¿cómo lo vamos a pagar? Y el papá se volteó y se le quedó bien y le dijo, lo voy a pagar con tu herencia. No te voy a dejar nada. Y me gustó la reflexión porque dije, a veces los padres se dedican a buscar y a hacer y a lograr y todo para dejarle a los hijos. Y los hijos muchas veces, ojo, no estoy diciendo que ustedes, yo a ustedes ni los conozco en ese sentido, ¿no? Voy a hablar por mí. Somos ingratos. Creo que lo que te estoy tratando de decir es esto. No dediques tu vida a querer alcanzar algo que al final del tiempo va a ser algo que no te va a satisfacer, algo que no te va a llenar. Porque no hay nada que sea duradero, nada dura para siempre. Lo que encontramos aquí es solamente algo que va a pasar. Mejor sometámonos a Dios, entendamos lo que es verdadero, lo que significa realmente la vida.
Hagámoslo en obediencia a Dios a través de los deseos bien fundamentados en su palabra. Que nuestra vida esté bajo su autoridad y lograr que haya resultados eternos. Como dice la Escritura, no hagan tesoros aquí en la tierra, háganlos allá en el cielo. Ahora, yo no estoy diciendo que digas, no, pues ya no vamos a hacer nada. No, hay que trabajar, claro. Hay que pagar, pues sí. Hay que conseguir, claro. Digo, ¿quién no quiere tener un mejor coche o vivir de una mejor manera? Claro. Yo no estoy diciendo que ya te olvides y te abandones. No, hay que trabajar. Pero que ese no sea el latir de tu corazón. Que el latir de tu corazón sea buscar, honrar y glorificar al Señor, deleitarte en Él. Y en ese proceso Él te dé y te bendiga y te prospere. Y si no lo hace, no importa. Las cosas materiales de este mundo no son tan importantes como nos están vendiendo todos los días la idea de que así son. Dice el Salmo 115, versículo 8, así quedarán como esos ídolos los que los hacen y los que creen en ellos. No alcanzarán nada ni lograrán nada, serán una pérdida de tiempo en ese afán de perseguir nuestros deseos. Versículo 9 del Salmo 115, israelitas, confíen en el Señor, Él los ayuda y los protege. Aquí tenemos algunas instrucciones sobre en quién debemos confiar, que es en el Señor. Esta frase aparece muchas veces en el capítulo. Dios nos ayuda, nos defiende, nos protege. El Salmo 115, versículo 10. Descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él los ayuda y los protege. Digo, está por demás hacer la pregunta, pero ¿quién no quiere la ayuda de Dios, cierto? ¿Quieres la ayuda de Dios? ¿Quieres la protección de Dios? Claro. Entonces tienes que estar en una relación bajo el pacto de Dios a través de Jesucristo, entendiendo el Evangelio, comprometiéndote con su obra, con su voluntad, demostrar el carácter de Dios, con el propósito de traer la presencia de Dios y su gloria a nuestras vidas y en el ámbito en el que nos desarrollamos. Versículo 11, todos ustedes, los que respetan al Señor, confíen en el Señor, Él es su fuerza y su escudo. Ahora va ensanchando porque empieza así, luego le hace así, y luego dice, ahora todos ustedes. Si te das cuenta, empieza hablándole a uno en específico, luego lo hace así, y luego dice, ahora todos ustedes. Ya no nada más son Israel, ahora ni los descendientes de Aarón, ahora son todos los que respetan al Señor. Y esto implica algo bien interesante, no importa el trasfondo, no importa tu cultura, tu idioma, el color de tu piel, nada de esto es importante para Dios. Lo que sí vemos es que le habla a la humanidad y le dice respeta y confía en el Señor. Y lo que debemos resaltar aquí es que se refiere a los que lo hacen. Porque sabemos que no todos lo hacen, no todos lo respetan, no todos confían en Él. Pero todos quieren algo de Él. Todos quieren el favor de Dios, todos quieren la protección de Dios, hasta los asaltantes. Ay, Señor, que nos salga bien el atraco y cuídanos y que no nos agarre la policía, ¿no? O sea, todos quieren ser bendecidos, hasta los narcotraficantes tienen su santo, ¿no? ¿Sí sabía eso? Tienen su santo los narcotraficantes y tienen su altar. No sé si se acuerda, pero aquí en Córdoba, en la entrada de lo que antes era el TEC de Monterrey, que ahora es la Anáhuac, hicieron un altar a la Santa Muerte. Y ahí iban y le ponían y todo. Llegó la Marina y ¡pum! La destrozó y dijo, no, la quitaron. O sea, aún los malos quieren la bendición, quieren la protección, quieren la prosperidad. Pero ¿cómo? O sea, es obvio que no están siguiendo lo que dice la Escritura. Ahora, nuestro temor a Dios hará que confiemos en Él y el resultado natural, si realmente hacemos de Dios la prioridad en nuestra vida, es que confiamos en Él. ¿Cómo sucede esto? A través de su palabra. Cuando confías en Él, cuando conoces de Él, Él te ayuda, Él es tu escudo, Él te defiende.
Versículo 2, el Señor nos recuerda y nos bendecirá a los israelitas y a los descendientes de Aarón. Esta expresión del Señor nos recuerda está relacionada con el pacto. A Dios no se le olvida, Él no es como nosotros. Se me olvidó que me pediste que te ayudara, ¿verdad? ¿Y cómo te fue? Se me olvidó, discúlpame. No, a Él no se le olvida. Él lo tiene presente. Él actúa hacia su pueblo, no solo Israel, sino la casa de Aarón, sino también, mira lo que dice el versículo 13, bendecirá a todo el que respeta al Señor. Y la pregunta aquí es, ¿respetas al Señor? Porque todavía lo hace hasta más extenso. Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cuántos años tienes? ¿13? ¿Y Axel? Ah, no, Axel ya cumplió 15, sí es cierto, no me acordaba. Tú serías la más pequeña. Aquí con nosotros. 13 años. Desde la más pequeña hasta el más grande. Ya el más grande, ya, ahí lo dejamos. Hay un debate ahí entre... Porque algunos tienen 60, pero parecen de 80, ¿no? Bendecirá a todo el que respeta al Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Esto está padre porque la sociedad puede percibirte como alguien insignificante ante los ojos de ellos, ¿no? Alguien pequeño. Ah, tú no eres del apellido Los Montes, de La Pradera, ¿no? O sea, esos apellidos rebombantes que hay, ¿no? Tengo un amigo que dice que una vez fue a una discoteca y que él se apellida Domínguez. Y me dice, pero es que mi apellido Domínguez pues es muy común. Dice, entonces, como no era así, me tuve que poner los Montes de Oca, soy Domínguez Montes de Oca. Dice, entonces eso ya se oye así más. Entonces así ya podía yo entrar a los círculos. Ah, el Montes de Oca, que quién sabe dónde es, ¿no? Pero, suena muy padre, ¿no? Yo conozco unos que se cambiaron el nombre por Montero, ¿no? Son los Montero. Y los que lo conocen, esos no son Monteros, se apellidan Sánchez, ¿no? Pero dicen que son Monteros. No, no son Monteros, Montero es el abuelo, ellos son Sánchez. Pero el Sánchez, pues no suena tan bonito como Montero, ¿no? Entonces, para los ojos de la sociedad, a lo mejor eres muy insignificante, pero si temes a Dios y haces de Él la prioridad en tu vida, entonces Él te va a bendecir y Él actuará a favor de ti. A mí la sociedad que me vea como quiera, mientras Dios esté conmigo. Lo que le decía yo a la gente en el funeral, cuando estuvimos en un funeral hace unos días, le decía yo a las personas, o sea, tú puedes saber de Dios, pero la diferencia es que cuando Jesús viene y se para frente a la sepultura de Lázaro, le dice, Lázaro, sal. Él conoce a Lázaro por nombre. O sea, una cosa es que tú hayas escuchado de Dios o que conozcas de Dios, y otra cosa es que Dios te conozca a ti por nombre. Y eso habla de una relación. Entonces, cuando entiendes que Dios nos ha dado leyes espirituales y que están disponibles para nosotros y actuamos en esas leyes, recibimos las promesas de parte de Dios. El que teme a Dios, Dios lo bendice. Versículo 14, el Señor hará que tú y tus hijos tengan muchísimos descendientes. Va a agregar a la siguiente generación. Está diciendo que una vez que demostremos la prioridad de Dios en nuestras vidas, Él traerá bendición a la siguiente generación. Mi esposa y yo oramos todos los días, y oramos por ustedes, y oramos por nuestros hijos, y oramos y decimos, Señor, que nuestros hijos sean diferentes a nosotros, que ellos te sirvan, te honren, te amen, y los hijos de ellos también, y los hijos de esos también, y que de eso salga todo un linaje, toda una serie de personas que te amen y te honren. Que los hijos de nuestros hijos, de los hijos de aquellos, que digan, un día diga alguien, mis abuelos conocieron de Dios
y le enseñaron a nuestros padres y nuestros padres, y ¿sí me entiende lo que le digo? Versículo 15, te bendice el Señor, creador del cielo y de la tierra. Cada vez que me someto, cada vez que obedezco, cada vez que convierto a Dios en prioridad en mi vida, Él actúa, Él hace, no importa quién sea. Si crees a Dios y obedeces, Él te va a bendecir. Fíjate cómo dice el siguiente versículo, el versículo 16 del Salmo 115. El cielo es del Señor, pero le dio la tierra a los seres humanos. No quiere decir que Dios solamente está en los cielos. Eso no es lo que está diciendo, pero lo que dice es que Él ha ordenado a su pueblo a vivir a la luz de la revelación de su palabra. Conocer, saber, reforzar la verdad. Actuar de esa manera. Traer la presencia de Dios a nuestra vida y darle gloria a Dios a través de nuestra vida con las personas, porque Él nos ha dado autoridad y nos ha capacitado para actuar en este mundo. Dios nos ha dado autoridad sobre este mundo. Versículo 17, los muertos, los que bajaron del mundo, al mundo del silencio, no alaban al Señor. Espero que usted entienda y comprenda que cuando alguien muere, nosotros no oramos por los que murieron. Nosotros oramos por los vivos. Los que murieron ya se fueron a dar cuentas al Señor. Dios es un Dios de vivos. No es un Dios de muertos. Y a lo que se refiere también aquí es, y podemos incluir es, Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y la implicación aquí es una muerte espiritual. O sea, que Dios no es el Dios de aquellos que están vivos o que están muertos en vida, que son como los Walking Dead, ¿no? Que son nuestros vecinos, los compañeros de trabajo, las personas que no conocen a Dios. Porque le voy a decir una cosa, toda aquella persona que está viva, pero que no conoce de Dios, está muerta espiritualmente. Y no estará viva espiritualmente hasta que no venga a los pies del Señor. Están espiritualmente muertos. Así que debemos actuar, vivir para que esas personas tengan esa resurrección a través del Evangelio. Están espiritualmente muertos, no viven una vida que glorifique a Dios, sus vidas no alaban al Señor. Y por supuesto hace referencia a los que bajaron a la tumba, así que podemos ver que hay dos tipos de personas sin una vida real. Versículo 18. En cambio nosotros, y con esto acaba el capítulo 115 del Salmo, y con eso vamos a ir terminando. En cambio nosotros, dice, alabaremos al Señor ahora y siempre. Aleluya. Aquí obviamente se refiere, en cambio, y sin perder el contexto, se refiere en la diferencia entre los que están muertos y nosotros, los que sí estamos vivos en Cristo, los que tenemos esa relación. Ahora permíteme preguntarte para ir terminando, porque esa es la intención de todo lo que hemos estado viendo. ¿Realmente tú tienes una relación real con Dios? Porque de no tenerla estás dirigiéndote a un camino de muerte y destrucción, a un estado donde nunca podrás adorar a Dios, porque se lo hemos dicho en otras ocasiones. La verdad es que todos somos eternos. Unos vamos a ir a eternidad sin Dios y otros vamos a ir a eternidad con Dios. Podrás saber de Dios, pero no traes ningún beneficio a tu vida. O tal vez ponle una pausa a todo lo que hemos dicho y reflexiona en tu vida sin necesidad de decir o de contestar. En tu vida hay tal bendición de parte de Dios que tú puedes decir, Dios está conmigo, Dios me está ayudando, O puedes reflexionar y decir, bueno, yo vengo a la iglesia, conozco de la palabra desde hace algún tiempo, pero la verdad es que mi vida está
muy mal. Y entonces tienes que considerar qué estás haciendo mal. Porque a lo mejor no estás obedeciendo a Dios. A lo mejor no estás haciendo la prioridad que sea Dios. A lo mejor estás siendo idólatra. A lo mejor estás buscando y empeñándote más en otras cosas que en lo que Dios dice. Porque la verdad de las cosas es que se termina un año hoy y si Dios permite en unas horas entramos a un siguiente año. Y estaba leyendo uno de esos mensajes que mandan en el teléfono, ¿no? Hoy se termina el mes, se termina la semana y se termina el año. En domingo. Curiosamente, el lunes es primero. Inicia el mes, inicia la semana e inicia el año. Y decía ahí, por supuesto que es una reflexión, si tú quieres, muy burda, ¿no? Comenzamos de cero. En algún punto es verdad. Porque este año 24 no empieza el miércoles, empieza el lunes, ¿no? Y decimos que es como borrón y cuenta nueva. Ok, si Dios nos deja llegar al 2024 y has cometido los mismos errores durante tanto tiempo, ¿por qué no decirle, Señor, ayúdame? Porque la verdad es que sí vengo a la iglesia, sí he escuchado, sí he tenido cierta relación contigo, pero no es lo que realmente dices tu palabra. No he estado comprometido realmente. Porque lo primero que tenemos que entender es que somos pecadores, no hemos obedecido. Claro, esto lo estoy diciendo para los que reflexionan en eso. Tú dices, no, yo estoy bien con Dios, qué bueno. Pero si hay alguien, y si no lo hay, qué bueno. Pero si hay alguien que pueda decir, yo creo que necesito hacer un cambio en mi vida porque realmente no he vivido esto. Sería muy bueno pedir perdón a Dios y empezar a tener una evidencia distinta. En cambio, nosotros alabaremos al Señor ahora y siempre. Aleluya. Ahora y siempre. Hemos encontrado la gracia de Dios en Jesús de Nazaret. Hemos sido hechos nueva criatura, nueva naturaleza. Deseamos alabar a Dios al darle gracias, al obedecerlo, al vivir de manera que traigamos su presencia, su gloria a nuestra vida, a toda situación que vivimos y por supuesto a la vida de las personas con las que nos relacionamos. A eso hemos sido llamados. Y el Salmo 115 nos enseña algunos principios de cómo debemos vernos en este mundo, de cómo debemos ver a ese Dios de la Escritura y cómo debemos responder a Él. Esa es nuestra oración. Incline su rostro. Señor eterno, el día de hoy, por tu bendita gracia y tu gran amor y misericordia, nos estás permitiendo llegar. No hemos llegado aún, pero si tú así lo permites, llegaremos al final de este día 2023 e iniciaremos un 2024 con tu bendición. Permítenos este momento de reflexión, amado Padre, para darnos cuenta lo que hemos dejado de hacer o lo que tal vez nunca hemos hecho. El buscar tu rostro, el amarte, el obedecerte, el dejar de hacer tantas cosas que sabemos que están mal. Padre eterno, trae a nuestra vida, Señor, un entendimiento de tu palabra. Perdónanos todos nuestros pecados y ayúdanos a cambiar. Llena nuestros corazones con tu palabra, con tu presencia, con tu bendición que enriquece. Enséñanos, Señor, a abrazar tu voluntad, tu palabra. Enséñanos a abrazar al Señor y no solo al Salvador. Porque todos queremos al Salvador, todos queremos las bendiciones. Pero pocos están dispuestos a dar un paso adelante y abrazar al Señor, que es quien dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Permítenos vivir en esa libertad de amarte, servirte, honrarte, deleitarnos en ti, dejar, Señor, todo lo del mundo a un lado, aprender a perdonar, amar, aceptar,
a someternos. A muchos nos cuestan tantas cosas. Permítenos a nosotros los varones, los hombres que estamos casados, amar a nuestras esposas, a tratarles bien, a proveer para ellas, a ser, Señor, hombres que les amen, les provean, así como dice tu palabra que Jesús, así como Él ama a su iglesia, en esa misma capacidad, Señor, ayúdanos a amar a nuestras esposas. A las esposas, enséñales, Señor, a someterse a ti, a tu palabra, a convertirse en buenas esposas, ayudas idóneas, a amar a sus hijos, a proveer esa sabiduría que solo tú provees para ellas. A los que son hijos, a obedecerte, a obedecer a sus padres con alegría, sometiéndose, Señor, con toda humildad, reconociendo que todo lo que los padres digan y dicten, Señor, debe obedecerse con una buena actitud, no cuestionando, no rebelándose, Señor, sino buscando agradarte a ti, Señor, a través de esa obediencia. Te pido por todos los que estamos aquí, aún por los que por alguna razón no están, que nos bendigas, que nos ayudes. Si tú nos permites terminar este año, permítenos iniciar un año nuevo con una relación fortalecida en ti. No nada más unos con otros, sino contigo principalmente. Te pedimos, Señor, tu bendición y nos sometemos a tu perfecta y buena voluntad. Nuestra oración es que bendigas el 2024 para nosotros y que se haga como siempre se ha hecho, perfecta y buena voluntad en nuestra vida. A ti sea por siempre y para siempre toda gloria y toda honra, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.